Buenas noches. El Instituto Legal Educativ les brinda la más cordial las bienvenidas al desarrollo, la parte final del importante curso especializado en proceso inmediato y flagrancia, el nuevo Código Procesal Penal. Importante actividad académica y curso que viene desarrollando el Instituto Legal Educativ en una alianza estratégica de importantes instituciones a nivel de la región. Dentro de este contexto, el día de hoy ya se encuentra a nivel de nuestra plataforma el doctor Sergio Emerson Chávez Maduro. Él es abogado penalista con maestría en ciencias penales por la Universidad Nacional Mayor de San Pablo. Nos estará acompañando el día de hoy, desarrollando un tema muy importante dentro de este curso especializado en proceso inmediato y flagrancia en el nuevo Código Procesal Penal. El tema que abordará será el proceso inmediato por delito flagrante. Muy buenas noches, apreciado doctor Sergio Emerson, bienvenido. Adelante. Muchísimas gracias. Vamos a dar inicio entonces a la sesión del día de hoy. Bueno, vamos a empezar rápidamente. Nos toca hablar las cuestiones de las tipologías, de las situaciones flagrantes de un delito. Nuestro marco del sistema procesal penal nos establece, en primer lugar, la existencia de derechos fundamentales, como nosotros muy bien ya lo conocemos, reconocidos en el marco de la Constitución Política y el artículo 2. El artículo 2 de la Constitución Política nos hace mención de una serie de derechos fundamentales como la vida, la salud, el trabajo, y lógicamente nos hace mención también de un derecho tan importante como viene a ser la libertad, el libre tránsito, el poder desplazarnos por los lugares que nosotros consideramos necesarios. Pero ese derecho fundamental a la libertad, reconocido lógicamente dentro del marco constitucional, que eso nosotros lo sabemos, el derecho a la libertad, reconocido en el marco constitucional, no es absoluto. No es absoluto. Es bastante relativo y lo relativiza no solamente la interpretación normativa, sino que el contexto de relativización, nosotros lo encontramos, por supuesto que sí, dentro del marco del mismo Código Penal. ¿Por qué? Si nosotros vemos el Código Penal, este arroja una serie de normativas prohibitivas de conducta. Es decir, hace mención fundamentalmente al hecho de que determinadas conductas no van a tener a bien de ser realizadas porque si no va a existir un reproche de punibilidad. Por ejemplo, doctores, no es un secreto para nosotros establecer el hecho de que nuestro Código Penal nos arroja tipos penales como hurto, como robo, como tocamientos indebidos, como actos contra el pudor, como el delito de violación. Es decir, nos arroja, doctores, a nosotros una gran cantidad de hechos penales que van a ser reprimidos dentro del marco del proceso. Pero estos hechos penales reprimidos dentro del marco procesal tienen a bien de tener una serie de esencias fundamentales, como por ejemplo, doctores, y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? De que nuestro marco de derecho fundamental, que es el derecho a la libertad, libre y tránsito que toda persona goza, se va a ver limitada precisamente por normas en las cuales van a señalar límites a conductas. Por ejemplo, nos señala no matar, no hurtar, no robar, no cometer el delito del artículo 170, es decir, dentro de los parámetros, por ejemplo, el delito de violación, no cometer los tocamientos indebidos, no cometer los actos contra el pudor. Es decir, doctores, técnicamente lo que nos señala el marco de nuestra Constitución Política es que se limita la realización de determinados hechos, determinados actos. Entonces, ni siquiera dentro de ese primer marco del proceso podemos establecer que nuestro derecho a la libertad deviene ser, lógicamente, un derecho absoluto, sino todo lo contrario, que nos habla de un derecho que se va a encontrar relativizado. Entonces, hablamos de la relativización de los derechos fundamentales y dentro de ello, obviamente, el marco del derecho a la libertad, que como les digo, no viene a ser un derecho absoluto, sino enmarca la rehabilitación de la misma, ¿no? Es relativo. Pero se entiende que es suficiente para que nosotros podamos vivir muy bien. Es decir, con todos esos límites que nosotros encontramos dentro del marco del proceso, es suficiente para que podamos vivir tranquilos. Porque nosotros podríamos desplazarnos por los lugares que nosotros consideramos, ¿no? Podríamos irnos de viaje, podríamos irnos a otros lugares, etcétera. Gozamos, doctores, de esa libertad. Claro. ¿O es que acaso alguno de nosotros tiene algún límite?
sin perjuicio de lo que lógicamente dentro del marco procesal sí lo tengan, pero se entiende que nosotros gozamos en esencia de ese derecho a la libertad, relativizado por lo que son las normas del código, pero podemos desplazarnos por los lugares que nosotros consideramos necesarios, podemos viajar, podemos hacer muchas cosas, porque como les reitero, gozamos de un derecho tan importante como viene a ser la libertad. Gozamos de libertad, no absoluta, si lo quieres llamar de esa manera, pero finalmente gozamos de un derecho fundamental a la libertad. La situación tiene un cambio generacional cuando la persona es investigada. Pero yo tengo cierta posición respecto a los parámetros, por ejemplo, de quién viene a ser un investigado. No se olviden algo bastante interesante. Por ejemplo, en el caso de funcionarios o servidores, llámese alcaldes, gobernadores regionales, llámese congresistas tal vez, fíjense ustedes que es pasible de que estas personas sean denunciadas. Claro, existe siempre oposición. Hay personas que pugnan por ocupar un cargo dentro del Estado, pugnan por buscar ser alcaldes, pugnan por buscar ser regidores, pugnan por buscar ser congresistas y lógicamente también pugnan o debaten o luchan para llegar a ser el presidente de la República. Pero quien ocupa el lugar, que es por elección popular, debería tener el reconocimiento de quien queda en segundo lugar. Pero ese reconocimiento de quien queda en segundo lugar nos atañe obviamente el hecho de que tendría que aceptar a perder. Es decir, tendría que ser una persona que sepa que dentro de las posibilidades de una convocatoria, de una elección, existen grandes posibilidades de que la persona pierda, quede en segundo lugar, y uno tiene que aceptar la derrota. Tiene que aceptar que ha perdido. ¿Y cuál es el problema? Cuando no aceptas quedar en segundo lugar. O sea, no consideras, entonces dices, no, yo debería haber ganado. Y lejos de convertirte en una parte que apoye, en todo caso, a quien ganó, se termina convirtiendo en una oposición. Entonces son oposiciones que se dan. Ahí tenemos un primer problema, porque quien se convierte en oposición, muchas veces lo hacen como una especie de veedores ciudadanos, pero van denunciando a diestra y siniestra a funcionarios o servidores del Estado. Fíjense con lo que les señalo, ¿no? Van denunciando a diestra y siniestra a quienes son funcionarios o servidores del Estado. Y ahí radica un primer problema, que no se puede ir por el mundo, no se puede andar, no podemos estar ahí denunciando a diestra y siniestra de que no tenemos algún indicio, alguna duda razonable de la presunta comisión de un delito. Si tenemos el indicio o duda razonable del delito, entonces denunciemos como tiene que ser. El tema está en todo caso es que a veces recae en una mala interpretación. Entonces uno cree que porque se presentó la denuncia, entonces hay que iniciar la investigación nada más. Entonces puede ser que inicien investigación de contrafuncionarios o servidores del Estado sin que estas personas hayan cometido un hecho delictuoso, sin que estas personas hayan cometido un delito, pero finalmente están siendo denunciadas, a pesar que, como les digo, no han cometido un delito, no han cometido un hecho punible, pero el Ministerio Público decidió la apertura de la investigación, decidió iniciar con la investigación. Entonces, ya la persona investigada tiene una condición diferente, porque una persona investigada tiene, es cierto, una serie de derechos reconocidos en el marco constitucional, porque eso es lo que nos establece, derechos reconocidos en el marco constitucional, pero también nos habla de una serie de obligaciones que tiene la persona, ¿ya? Reitero, tiene derechos, punto número uno, y punto número dos, doctores, tiene una serie de obligaciones. Respecto a los derechos, no podemos dejar de lado el artículo 71 del Código Procesal Penal, doctores. Reitero, no podríamos dejar de lado el artículo 71 del Código Procesal Penal, que ¿sobre qué nos habla, doctores, el artículo 71? A ver. El artículo 71, para quienes están en la clase, doctores, ¿sobre qué nos habla el artículo 71 del Código Procesal Penal? ¿Alguna idea? A ver, doctores, ¿de qué nos habla
el artículo 71 del Código Procesal Penal. ¿Alguna idea? El imputado, doctor. Claro, de los derechos de quién? Del Del imputado, ¿no? imputado. Claro, la persona que está siendo sometida, obviamente, al proceso de investigación, nos habla de los derechos del imputado. Encontramos ahí una serie de derechos, obviamente, con reconocimiento dentro del marco constitucional, pero así como encontramos derechos, por ejemplo, dos párrafos respecto a los derechos, reconocimiento constitucional, el primero que está dirigido netamente en quien viene a ser investigado. Entonces, la persona que es investigada tiene derecho, y no es necesario incluso que esté presente su abogado, sino de que por sí mismo puede hacer valer los derechos que el marco constitucional lo establece. Derechos de la propia o dentro del propio marco de la constitución política. Por ejemplo, necesito saber cuáles son los cargos formulados en mi contra. Dime qué me imputan para yo poder defenderme. Si no me señalan qué me imputan, no me voy a poder defender, ¿no? Ese es algo bastante interesante. El segundo párrafo, que nos hace mención a una figura también bastante esencial, va dirigido esencialmente, doctores, o esencialmente a las instituciones del Estado. Por eso que si uno verifica el artículo 71, en el segundo párrafo, lo que hace es un llamado a lo que vienen a ser las instituciones del aparato estatal. Hace un llamado al Ministerio Público, hace un llamado al Poder Judicial y hace un llamado a los efectivos policiales. Por eso que dice que estas instituciones tienen que hacer saber de manera comprensible que el investigado tiene una serie de derechos. El primero de ellos, ¿cuál es el primer derecho que señala el artículo 71 del Código Procesal Penal? Saber, doctores, cuáles vienen a ser los cargos formulados en su contra. Reitero, el primer derecho que nosotros podríamos encontrar es saber cuáles vienen a ser, estimados participantes, las imputaciones formuladas en contra de una persona. Dime, ¿qué se me imputa y yo sabré defenderme? Entonces, los efectivos policiales ya pueden detener en una serie de circunstancias, por ejemplo, a quienes sorprenden en las cuestiones de flagrante delito, ¿no? Y ahí hablamos de los factores de la flagrancia. Pero bueno, vamos a ver, entonces, la medida de coerción, ¿por qué no nace? Acá el contexto teórico nos dice, la medida de coerción. La coerción procesal comprende una serie de medidas, por eso tenemos medida de coerción personal y por eso tenemos medida de coerción real. Puede tratarse de la limitación de la libertad ambulatoria o la disponibilidad de ciertas cosas, y ahí hablamos de las medidas de coerción real. Si hablamos de la limitación del derecho fundamental de una persona que viene a ser la libertad, entonces hablamos de las medidas de coerción, ¿no? Obviamente, la limitación a través de estas medidas de coerción limitan, lógicamente, y por supuesto que sí, una serie de derechos fundamentales. Básicamente, el límite del derecho fundamental que vamos a ostentar es el derecho fundamental al libre tránsito, el derecho fundamental a la libertad. Sin embargo, yo les decía que la libertad que posee una persona no es una libertad de carácter absoluta, eso yo creo que nosotros lo sabemos, sino que la libertad que posee una persona es bastante relativa. Sigamos. Bueno, acá ustedes pueden visualizar que la finalidad del proceso son dos en realidad, ¿de acuerdo? Las finalidades del proceso son dos. Uno, que la persona que está siendo investigada, ojo con la primera finalidad, la persona que está siendo investigada no pueda eludir la acción de la justicia. Es decir, no deba darse a la fuga, no debe fugarse, no debe eludir la acción de la justicia. Primer objetivo del marco del proceso. Segundo, que no puede obstaculizar la averiguación de la verdad, ¿no? A veces yo escucho y yo traslado como interrogante a cada uno de ustedes. A mí, lógicamente, me llama obviamente la atención, pero la respeto en todo caso porque por ahí en alguna ocasión me dijeron abiertamente, profesor, existe el derecho a mentir. Si yo le pregunto a ustedes, porque todo lo que se encuentran en la clase son hombres de derecho, son hombres jurídicos, somos hombres de norma.
Entonces la pregunta es, ¿existirá el famoso derecho a mentir? ¿Qué opinan? Opiniones. ¿Existe o no existe el derecho a mentir? Esto me lo dijo un alumno, me dijo, existe el derecho a mentir y por ende yo le decía, bueno, déme en todo caso una explicación de lo contextual de derecho a mentir. Entonces me decía, existe el derecho a la obstaculización procesal, existe el derecho a dar falsa manifestación, está el derecho a no decir la verdad dentro del marco procesal, es decir, había una sustentación e incluso técnica en el sentido de establecer la existencia del famoso derecho a mentir. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿no? ¿Existirá un derecho a mentir? Cuando hago mención de eso, estimados doctores, lo que hay que establecer es que para un reconocimiento del derecho como tal, lo debería decir la Constitución política. Es decir, el marco constitucional tendría que hablarme de la existencia de un derecho a mentir. La Constitución política tendría que hacerme mención de un derecho a mentir. El artículo 2 del marco constitucional pregunta, ¿me hace mención de algún tipo de derecho de dicha magnitud? La respuesta es un no rotundo. ¿Correcto, doctores? La respuesta es un no rotundo porque, como les señalo, no nos hace mención de ninguna manera o de ninguna forma de la existencia de lo que va a venir a ser la supuesta esencia del derecho a mentir. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, eso es solo, hay que tener en cuenta. Ya, bueno. Ya, ok. Entonces, bueno, esos son algunos factores que desde luego hay que tener en cuenta, ¿ya? No existe. Lo que tal vez se confunde en ciertas personas es con el derecho a la no autoincriminación y eso es, pues, es una figura totalmente diferente, ¿ya? Sigamos, doctores. Sigamos. La medida de coerción, voy a correr rápidamente, tiene una serie de principios que ustedes lo pueden visualizar. Dentro de los principios tenemos el principio de legalidad, solo serán aplicables las medidas coercitivas establecidas expresamente en la ley, en la forma y el tiempo señalada por ella. ¿Ya? Principio de legalidad. El principio de legalidad también nos tiene una conceptualización muchísimo más amplia, porque nos establece que ninguna persona podría ser procesada ni sentenciada si al momento de la comisión de un delito su comportamiento no se encuentra establecido como tal dentro de lo que viene a ser una norma legal. Como lo reitero, siempre abrazando lo que va a venir a ser el principio de legalidad, ¿no? De hecho, nuestro Código Procesal Penal separa a lo que vienen a ser las medidas de coerción personal y las medidas de coerción real. La medida de coerción personal y la medida de coerción real. Medida de coerción personal siempre al amparo de lo que viene a ser restricciones del derecho fundamental de un individuo como viene a ser su libertad. Existe otro principio bastante interesante que es la proporcionalidad, que es necesario considerar que el caso concreto, aquella constituye necesario y último recurso alternativo para alcanzar los fines del proceso, así como la misma esencia pues, del derecho penal. Quienes han estudiado en la universidad el curso de Derecho saben que cuando les preguntan sobre el derecho penal, si este viene a ser prima ratio o última ratio, entonces vamos a responder inmediatamente que el derecho penal jamás viene a ser prima ratio, ¿no? El derecho penal jamás es prima ratio, jamás es primera instancia el derecho penal. El derecho penal es última ratio, es última instancia. Entonces, las medidas de coerción personal tienen esa misma naturalidad. Jamás van a ser lo primero que se va a tener que aplicar dentro del marco procesal, sino que las medidas de coerción personal se van a aplicar cuando lleguemos a una instancia en las cuales es necesario, sí, la aplicación de esta medida de coerción. Y ahí tenemos varias más, ¿no? Motivación, obviamente por tema de tiempo no lo voy a desarrollar, instrumentalidad, urgencia, jurisdiccionalidad y provisionalidad. Presupuestos, el perículo en mora o peligro en la demora. Nuestro sistema procesal penal, doctores, tiene plazos. Y los plazos que arroja nuestro sistema procesal penal se entiende que son de estricto cumplimiento, perdón. Y aparte de eso que van a ser perentorios. Reitero, el perículo en demora o peligro en la demora nos va a establecer, estimado participante, que los presupuestos que yo tengo dentro del marco del proceso nos señalan que lo que se investiga rige un marco temporal que no debe ser obstaculizado así por así. Y ahí sabemos lo que son los marcos de tiempo de un proceso.
porque yo puedo encontrar los denominados casos simples, los denominados casos complejos, y lógicamente también encuentro los denominados casos de criminalidad organizada, ¿no? Dentro de los presupuestos de peligro de demora o peligro de demora. Y el otro aspecto me habla del fumus bonis juris, o apariencia del derecho, la razonada atribución del derecho punible a una persona, apariencia de buen derecho. Se entiende que la persona realiza su conducta dentro del marco de procesal sin llegar a los temas de obstaculización, ¿no? O por lo menos eso queremos entender, de que el comportamiento de quien está siendo sometido a un proceso de investigación se dé dentro de los parámetros de la legalidad y sin que pueda existir algún tipo de obstaculización del proceso. Bueno, vamos a pasar aquí a lo siguiente. Dentro de las medidas limitativas de derecho, doctores, tenemos las medidas que limitan el derecho a la libertad, al libre tránsito que posee una persona. Ese es un primer límite, pero también hablamos de las medidas de coerción real, como puede ser el embargo, por ejemplo. Lo que en esta noche vamos a detallar son aquellas medidas de coerción personal. Entonces, sabemos que nuestro Código Procesal Penal nos habla de una serie de medidas de coerción personal. Yo les voy a preguntar a ustedes, estimados participantes, porque me interesa la interacción también que yo pueda tener con ustedes, más allá de que el objetivo es que la clase, lógicamente, no sea un monólogo, sino de que ustedes puedan tener participación, ¿no? Entonces, les pregunto, doctores, pregunta, a ver, vamos. Yo sé que esto conocen, estoy segurísimo. Ustedes conocen. Pregunta, ¿qué medidas de coerción personal conocen? A ver, eso va como pregunta, ¿no? Va como interrogante ustedes. ¿Qué medidas de coerción personal conocen? A ver, si podrían enumerarme, si podrían señalarme todas las medidas de coerción personal, no digo medidas de coerción real, por si acaso, estoy hablando de medidas de coerción personal, conocemos. A ver, todas las medidas de coerción personal que conozcamos. Todas las medidas de coerción personal que conozcamos. A ver, ¿sabemos qué medida de coerción personal conocen? Detención policial, doctor. Ya, detención policial. Otra medida de coerción personal aparte de la detención policial. El arresto ciudadano. El arresto ciudadano. ¿Qué más? Detención preliminar judicial. Detención preliminar judicial. La medida coercitiva de carácter personal más gravosa, hoy en día podría ser la prisión preventiva. Ya, la prisión preventiva. ¿Qué más? Otra de menor rigor, pero también una medida de coerción personal es la comparecencia simple y restringida, ¿no? La comparecencia simple con restricciones, claro, el arresto domiciliario también. Es importante, claro, porque estamos haciendo mención que yo tendría que saber la existencia de las medidas de coerción personal para yo poder hacer un debido análisis. Si yo desconozco cuáles son las medidas de coerción personal, entonces ¿cómo yo hago la interpretación de la norma? Pues imposible, ¿no? Tendrías que conocer cuáles son las medidas de coerción personal. De todas estas medidas de coerción personal, estamos señalando, estimados participantes, existe lo que viene a ser la detención preliminar judicial, doctores. Reitero, la detención preliminar judicial. ¿Ya? Muy bien. En el caso de la detención preliminar judicial, vamos a establecer básicamente lo siguiente. O mejor dicho, la detención policial. ¿Ya? Eh, Nos vamos en ese sentido al artículo 259, el artículo 259 del Código Procesal Penal. Este articulado, es decir, el 259 del Código Procesal Penal, hace mención a los efectivos policiales. Y nos dicen que los efectivos policiales podrán detener a una persona sin la existencia de mandato judicial, pero siempre y cuando lo sorprendan en
una situación de flagrante delito, ¿no? Eso te dice el artículo 159 del Código Procesal Penal, que los efectivos policiales para poder detener a una persona no necesitan mandato judicial, no necesitan una orden judicial, siempre y cuando lo han sorprendido en una situación de flagrante delito. Y flagrante delito es con las manos en la masa, cuando lo sorprenden en la realización del hecho punible. Por eso es que el artículo 259 del Código Procesal Penal incluso nos hace mención de una serie de 4 circunstancias que pueden ser consideradas como flagrante delito. La Corte Suprema lo que establece aquí es, en cierta medida, las tipologías de tipo de flagrancia, que seguramente ustedes han escuchado, ¿no? Porque a mí yo les pregunto, ¿cuáles son las tipologías de los tipos de flagrancia? Porque hay cuestiones tipológicas que la Corte Suprema, lógicamente, lo ha mencionado. La Corte Suprema, por ejemplo, te dice la flagrancia stricto sensu propiamente dicha. Luego te dice la cuasi flagrancia y la flagrancia por evidencia o inferencia. Es decir, te hace mención de un total de 3 circunstancias en las cuales se va a hacer mención de los tipos de flagrancia, ¿no? Reitero nuevamente, la flagrancia stricto sensu propiamente dicha, ¿ya? Luego vamos a hablar, marco, obviamente, interpretación de cada una de ellas. Luego nos habla de la flagrancia presunta o cuasi flagrancia, si sueles denominarlo de esa manera, y nos dice la flagrancia por evidencia o inferencia. Y en ninguna parte te habla de la flagrancia por sindicación. Por eso es que cuando a veces uno dice flagrancia stricto sensu, la cuasi flagrancia, la flagrancia por sindicación y la flagrancia por evidencia o inferencia, muchas personas te dicen, ¿qué estás hablando? Porque no existe una flagrancia por sindicación, porque la Corte Suprema solamente establece 3. Ahora, ¿por qué establece la Corte Suprema 3? No lo sé, pero yo me rijo en todo caso el principio de legalidad. Y el principio de legalidad me establece en el artículo 259 del Código Procesal Penal, doctores, lo siguiente, ¿ya? Artículo 259 del Código Procesal Penal nos menciona que los efectivos policiales van a detener a una persona en flagrante delito. Y, y la pregunta es, pues, ¿qué se entiende por flagrancia? Doctores, ¿alguna idea de qué se entiende por delito flagrante o qué es la flagrancia? A ver, ¿qué es la flagrancia? ¿Alguna idea? ¿Qué es la flagrancia? ¿Qué es el delito flagrante? ¿Qué vendrá a ser, doctores, la flagrancia? Si lo querés establecer, ¿qué es el delito flagrante? Para empezar, sabemos de dónde, cuando una persona se encontraba en pleno acto del delito, ya, detenido inmediatamente posterior a cometer un hecho con apariencia de delito, ¿ok? Pero fíjense que lo que yo estoy preguntando es ¿qué es flagrancia? O sea, la terminología flagrancia. Y flagrancia, doctores, proviene en todo caso de flagrare. Y flagrare significa arder o quemar. Si no lo sabíamos, ahora lo sabemos. Flagrancia proviene de flagrare y flagrare significa arder o quemar. Entonces se dice, se detiene a una persona de forma ostentosa cuando esta persona está cometiendo un hecho punible, como algunos en el argot jurídico, en todo caso se empiezan a denominar, se detiene con las manos en la masa. Se manos en la masa, sorprendiéndolo al momento de la comisión del delito. Eso es flagrancia, te sorprende con las manos en la masa, ¿no? Pero esa terminología, de acuerdo al artículo 259, en todo caso nos da 4 contextos que pueden ser considerados detenciones en flagrante delito. Ojo, 4 contextos en los cuales pueden ser considerados situaciones de detenciones en flagrante delito. ¿Y cuáles vienen a ser? Estos 4 contextos, doctores, lo vamos a señalar a continuación. El primero de ellos, bastante interesante también. El primero, ¿qué nos dice el primero, doctores? El primero de todo lo que les acabo de mencionar me establece fundamentalmente lo siguiente. Me dice, los efectivos policiales sorprenden a una persona en la comisión del hecho delictuoso.
Así te dice el artículo 259, los efectivos policiales podrán detener a un individuo o a una persona cuando lo sorprenden en la comisión de un hecho delictuoso, un hecho delictivo. ¿Cómo se interpreta ello? Lógicamente, cuando establecemos ese marco de situación, que los efectivos policiales podrán detener en todo caso a quien están sorprendiendo en flagrante delito, es cuando ellos no necesitan de ninguna manera realizar ningún tipo de inferencia o de deducción, porque el contacto existente debiera ser en directo. Por ejemplo, los efectivos policiales están realizando su patrullaje rutinario y de repente escuchan pues un disparo de los efectivos policiales. Entonces, ¿qué ha sucedido, no? Si fueran al lugar, eso no sería flagrancia stricto sensu. Pero ¿qué pasaría si estos mismos efectivos policiales están realizando el patrullaje y de repente desde su vehículo observan que una persona saca un arma y dispara? La persona sacó el arma y disparó. Entonces ahí no se necesita una deducción lógica, obviamente, porque la inferencia que estas personas en todo caso van a tener es una inferencia directa, porque están observando a una persona que acaba de cometer un hecho delictuoso. Entonces lo van a tener que detener. Ahí ni siquiera se hace un marco de deducción, nos señalan ese tipo de flagrancia, ¿no? Y acá lo vamos a ver, me parece. Acá vamos a ver. A ver, claro, acá estamos en el primero, ¿no? Aquí está, pues, doctores, en todo caso, la clasificación que hemos señalado. Ya hemos hablado del primero, ahora hablamos del segundo, donde nos dice la cuasi flagrancia. Ahora, el Código Procesal Penal no lo establece técnicamente, doctores, como cuasi flagrancia. ¿Ya? El Código Procesal Penal no lo establece como cuasi flagrancia, sino lo que nos señala es que los efectivos policiales llegan instante después de la comisión del delito. Así no se establece. Los efectivos policiales llegan a la escena del delito instantes después de que ésta se habría configurado. Y ese marco situacional es considerado como cuasi flagrancia. Es considerado, doctores, como cuasi flagrancia. Por eso nos dice, se da este supuesto cuando ya se ha ejecutado el delito, pero es detenido poco después. O sea, algo parecido al siguiente ejemplo que les voy a señalar, ¿no? Los efectivos policiales están realizando el patrullaje rutinario, el patrullaje de acuerdo a ley, y de repente escuchan un disparo, entonces van inmediatamente al lugar y lo que observan es la siguiente escena: un charco de sangre, ¿no? El cadáver en el piso y a una persona que, por ejemplo, sujeta un arma. Entonces, lógicamente, ahí sí tenemos que hacer una inferencia, ahí sí tenemos que hacer una deducción, y la inferencia o deducción que yo puedo considerar es que la persona que se encontraba en este lugar, eso no sería la autora del delito, doctores. ¿Hay posibilidad de que esta persona sea autora del delito o no? ¿Podría o no podría ser autora del delito si los efectivos policiales llegan al lugar, un charco de sangre, el cadáver en el piso y esta persona que posee un arma? ¿Podría ser o no podría ser autora del delito? Por supuesto que sí. ¿Existe un marco de posibilidad o no? Por supuesto, existe un marco de posibilidad de que esta persona podría, claro, existe la posibilidad. Ahora, pero esos marcos de posibilidad pueden ser erróneos dependiendo de cada caso en concreto. Sin embargo, no tiene algún tipo de relevancia en todo caso, porque lo que interesa es que los efectivos policiales logren observar dicho marco situacional para que en ese sentido podrían proceder, si el caso así lo amerita, lógicamente en el caso de su detención. A eso es lo que la Corte Suprema establece cuasi flagrancia. El otro contexto, que algunos textos anteriormente lo señalaban flagrancia por identificación inmediata, la Corte Suprema ya lo ha rechazado, porque para la Corte Suprema no existe flagrancia por sindicación. Pero si nos remontamos al Código Procesal Penal, el Código Procesal Penal nos establece que sí puede haber una identificación, puede haber una individualización, y lógicamente también podría existir una sindicación, ¿ya? O sea, hablamos de esta serie, esta seguidilla de marcos situacionales, ¿no?
O sea, no solamente identificamos a quién podría ser autor del delito, no solamente señalamos a esta persona como presunto autor del delito, ¿no? Sino que finalmente esta persona sí podría devenir a ser en la autora del hecho delictuoso. Entonces, lo que nos señala la normativa es que la sindicación tiene que tener una serie de características también específicas. Por ejemplo, yo les voy a comentar, ¿será suficiente sindicar a una persona dándole la siguiente característica? ¿Ya? Te dicen, a ver, ¿quién es la autora del delito? Ah, bueno, quien cometió el delito es una persona que mide 1,70 m, con textura delgada y tez trigueña. ¿Ya? O sea, le dicen, a ver, identifica al autor del delito. Entonces la persona dice, sí, yo lo voy a identificar. Es una persona de 1,70 m de estatura, ¿ya? Es una persona de 1,70 m de estatura, con textura delgada y tez trigueña. Pregunta, ¿esos datos son suficientes o no? ¿Qué opinan? ¿Son datos suficientes o no? A ver, ¿son datos suficientes? ¿Datos suficientes, doctor? Muy bien. O sea, le pregunto, ¿no? Porque quizá para algunos decir que la persona mide 1,70 m, con textura delgada y trigueña, es suficiente. En México sirven, son indicios, claro, son indicios. En México, bueno. O sea, el decir 1,70 m, con textura delgada y tres trigueñas, si yo te digo a ti, esas son las características de esa persona, ¿lo lograrías identificar? ¿Lograrías identificar a esa persona o no? ¿Cómo vas a lograr identificar? Es bastante complicado, pues la víctima o testigo no se les puede reprochar a la víctima que no tengan buena memoria. Ya, correcto. Pero ¿podrías identificarlo o no? Muy complicado, ¿cierto? Para mí complicado. Para ustedes, eso es porque quizás alguien me dice, para mí no sea complicado. Yo respeto, ¿no? Finalmente, lo que ustedes lo que ustedes pueden señalar. Pero ¿cuántas personas con esas características hoy en día no hay? Una gran infinidad de personas que tienen esas características. 1,70 con textura delgada y trigueña y un montón. Entonces, para la sindicación no va a ser suficiente. Tendrían que darnos un dato adicional. Tendrían que darnos un dato extra para que en base a ese dato adicional o a ese dato extra que nos están proporcionando, por supuesto, como dice Martín, es muy genérico. Es muy genérico. ¿Cuántas personas tienen estas características hay? Entonces, buscar, identificar a una persona que dé esos datos deviene, doctores, en ser muy genérico, ¿ya? Yo no voy a poder, en este caso, identificarlo con esas características que me están señalando, ¿correcto? Muy bien. Entonces tendría que haber algo más, por ejemplo, el tatuaje, el rostro o alguna característica bastante peculiar que sí nos permita decir que esta persona tiene, a diferencia de los demás, una identificación diferente, ¿ya? Muy bien. Luego tenemos la presunción de flagrancia o la flagrancia por inferencia o evidencia. Está bien hacer, doctores, ojo, otro tipo de flagrancia, ¿ya? Presunción de flagrancia por evidencia o inferencia. ¿Alguna idea de ustedes en qué consiste la flagrancia por evidencia o inferencia? ¿Ideas en qué consiste la flagrancia por evidencia o inferencia? ¿Idea? ¿Qué se dice en la flagrancia stricto sensu y propiamente dicha? Se sorprende a la persona con las manos en la... ¿Cómo se dice, doctores? ¿Cómo se sorprende a la persona? ¿Con más en las manos o con las manos en la...?
¿Cómo se sorprende, pues, doctores? Con las manos en la masa, ¿cierto? ¿No es acaso que en el argot criollo se dice, claro, con las manos en la masa, cuando está cometiendo el hecho criminal, cuando está cometiendo el delito? ¿Cierto? ¿Y cómo será en todo caso, doctores, en la presunción de flagrancia por evidencia o inferencia? Aquí no se les sorprende con las manos en la masa, sino todo lo contrario, ¿no? Con más en las manos, con alguna evidencia, alguna inferencia, etcétera, que esta persona sería el autor del hecho delictivo o el autor, como establecemos, del hecho criminal, ¿ya? Muy bien. Ok, ahora, muy bien. Dicho esto, doctores, voy a pasar ahora a mencionarles algunas partes. A ver, un momento. Ah, ya. Ok, ya. Ok, proceso inmediato. Vamos a hablar del proceso inmediato. ¿Qué es el proceso inmediato, doctores? Vamos a explicarles algo bastante sencillo, ¿ya? Para entender. A ver, miren. Miren este aspecto a continuación, estimados doctores. Vamos a ver. Nosotros poseemos, o tenemos, mejor dicho, un proceso común de 3 etapas, los mecanismos de implicación procesal y las salidas alternativas, ¿correcto? Reitero nuevamente, tenemos un proceso común de 3 etapas, tenemos aparte de eso mecanismos de implicación procesal y por el otro lado tenemos las famosas salidas alternativas. A ver, doctores, me dan un minuto, por favor, un minuto. Ok, volvemos. Entonces, yo les estaba haciendo mención de algo bastante interesante que estaba relacionado, básicamente, doctores, a lo que eran, uno, el proceso común de 3 etapas, los mecanismos de investigación procesal y las salidas alternativas, ¿no? ¿Y qué hablábamos del proceso de 3 etapas? Pues es algo que nosotros ya conocemos, porque
Lo hemos hablado, lo hemos señalado casi siempre, que nuestro proceso tiene tres fases ya conocidas. Es más, yo siempre digo que a estas alturas llamar nuevo Código Procesal Penal no es lo más adecuado, ¿no? O sea, no tenemos por qué establecer o llamar la existencia de un nuevo Código Procesal Penal porque ya ha pasado como 20 años desde la implementación de lo que en su momento era considerado nuevo Código Procesal Penal. Ahora sería suficiente con solamente establecer proceso penal. Y nuestro proceso penal del Código del año 2004 nos hace mención, estimados participantes, de un total de 3 etapas. Una primera de ellas, que conocemos que es la investigación preparatoria. La segunda, que son las diligencias preliminares, es una subetapa de la investigación preparatoria. La tercera etapa, que no existía con el Código de 1940, que en este caso viene a ser la etapa intermedia. Y finalmente, la etapa estelar del proceso, todavía que así se señala, como la etapa del juicio oral, ¿no? Estas 3 etapas muy conocidas y ya también sabemos que cuando se habla de las diligencias preliminares, las diligencias preliminares es una subetapa de la investigación preparatoria propiamente dicha. Entonces, en total, encontramos nosotros, doctores, 3 etapas dentro de nuestro marco del proceso de investigación. 3 etapas dentro del marco del proceso de investigación. Pero cada una de estas etapas tiene su propio marco temporal y su marco temporal es amplio, doctores, ¿no? Porque vamos a encontrar un marco temporal de un caso simple que podríamos incluso concluirlo en un promedio de cerca de 3 años. Desde la denuncia hasta el dictamen de la sentencia podríamos llegar a 3 años. Tenemos, aparte de eso, doctores, eh, un caso complejo, y ustedes saben que las complejidades del caso ya devienen hasta 8 meses. 8 meses en diligencias preliminares, sin perjuicio que la etapa de formalización de investigación preparatoria también devenga en ese mismo marco temporal, es decir, que sean 8 meses. Y si sumamos, tenemos 16 meses aproximadamente, más de un año dentro del primer estadio del proceso de investigación, ¿no? Que es la que tenemos. Sí, pero no tienen un adaptador. ¿Te acuerdas que tenían un adaptador, creo, antes? A ver. Ok, muy bien. Entonces, estas vienen a ser, doctores, factores importantes, claro, y luego ingresan recién aquellos casos denominados como casos de crimen organizado o casos de criminalidad organizada. Y esto ya son hasta 36 meses que nosotros tenemos para ver los denominados casos de crimen organizado. Entonces, cada una de estas tiene su propio marco de tiempo abundante, ¿correcto? Lo que se espera, en todo caso, es que en un menor tiempo posible podamos arribar a la solución de una controversia. Y para ello se deja de lado técnicamente lo que es el proceso común nada más, ¿de acuerdo? O sea, se deja de lado técnicamente, estimado participante, lo que viene a ser el proceso común para dar pase a lo que va a venir a ser, doctores, por ejemplo, mecanismo de simplificación procesal punto número 1, o para dar pase, lógicamente, a lo que vienen a ser las salidas alternativas. Si hablamos de salidas alternativas, vamos a hablar, por ejemplo, doctores, una salida alternativa, ¿qué podría ser? Ejemplo de alguna salida alternativa, doctores. Ejemplo de alguna salida alternativa. A ver, doctores, ejemplo de una salida alternativa. Ya. Un ejemplo de una salida alternativa, estimados doctores, es, por ejemplo, el principio de oportunidad y vienen a ser también los acuerdos reparatorios.
¿ya? Reiteradamente. Un ejemplo vienen a ser los mecanismos de implicación procesal y vienen a ser también, doctores, los acuerdos reparatorios. En cambio, dentro de los mecanismos de implicación procesal, esto viene a ser mucho más amplio. Reitero, los mecanismos de implicación procesal vienen a ser mucho más amplio, estimados participantes. Y la amplitud de estas te viene también en consonancias interesantes que desde luego hay que tener también, doctores, en cuenta, ¿no? Reiteradamente vienen a ser consonancias, vienen a ser apartados muy interesantes que desde luego nosotros debemos siempre, en todo caso, tener pues en cuenta estos factores que les estoy señalando, ¿ya? Entonces nos dice el primer marco de definición que el proceso inmediato es un tipo de proceso especial que bajo ciertos presupuestos específicamente previstos en los artículos 446 al 448 del nuevo Código Procesal Penal permiten abreviar el proceso. El fiscal es quien tiene la potestad de solicitarlo siempre que estaremos ante los siguientes casos de marco de configuración, artículo 446, inciso 1 del Código Procesal Penal. De igual manera, la definición nos dice que el imputado, para las reglas en todo caso de procedencia de la misma, nos establecen, doctores, lo siguiente. Miren, vamos a ver. Vamos a ver qué nos estipulan en todo caso aquí, doctores. Primero, que el imputado haya sido sorprendido y detenido en un contexto de flagrante delito. Ya, reiteradamente, que el imputado haya sido detenido en un marco situacional de flagrante delito, ¿no? Eso es un primer punto. Siguiente punto, el imputado ha confesado la comisión del delito. Tercero, los elementos de convicción acumulados durante la diligencia preliminares y previo interrogatorio del imputado sean evidentes. Ya, esos son factores importantes. Vayamos en el primero. Eh, ya hace un momento, juntamente con ustedes, hablábamos cuando es que el imputado debería ser sorprendido, estimados participantes, en una situación de flagrante delito, o como se decía, ¿no? Cuando se le logra atrapar con las manos en la masa, cuando está cometiendo el hecho criminal. Eso es flagrante delito, doctores. Se le sorprende a una persona con las manos en la masa, ¿no? Luego hablábamos que existían tipologías de situaciones de flagrante, como cuando los efectivos policiales sorprenden a una persona después de la comisión de un delito. Eso venía a ser otro aspecto importante. El siguiente aspecto importante a tener en cuenta venía a ser, por ejemplo, doctores, cuando por un contexto de sindicación, ¿no? Podrían detener a una persona. La Corte Suprema no lo reconoce, pero hemos señalado que el Código Procesal Penal sí lo estipula en el sentido de la flagrancia en los contextos de sindicación. Y por último, algún tipo de flagrancia por evidencia o inferencia, lo que nosotros estipulábamos que se tiene una persona cuando se le encuentra con algún indicio o evidencia de la perpetración de un hecho criminal. Entonces teníamos, doctores, un total de 3 contextos que podríamos fácilmente estipular o definir las cuestiones de flagrante delito, ¿no? Reitero nuevamente, podríamos encontrar todas estas cuestiones en flagrante delito. Siguiente, la oportunidad para solicitar. Artículo 447, inciso 1 del Código Procesal Penal es, luego de culminar las diligencias preliminares y antes de los 30 días de formalizar la investigación preparatoria, es el momento donde uno puede recurrir al proceso inmediato.
a pesar que es el fiscal que tiene la facultad de solicitar la aplicación del proceso inmediato. Recordemos finalmente que es el juez quien tiene a su cargo el control del requerimiento de proceso inmediato. El fiscal lo solicita, pero es el juez que va a tener que evaluar también, doctores, dicha solicitud para empezar si cumple alguna regla especial, como podría ser la procedencia o no del petitorio, ¿no? Que viene a ser también en un contexto importante, ¿sí? Reitero, entonces las cuestiones del petitorio, doctores, serán de suma importancia dentro de los márgenes también de posibilidades que en todo caso van a acuñar nuestro propio sistema, ¿no? Los matices básicamente de cómo es que ello nos permite arribar a estos contextos para poder, como les digo, determinar si un determinado hecho en concreto te viene en una situación que acarrea de una u otra manera, doctores, lazos pues de contextos de responsabilidad penal, ¿no? Y que lógicamente también, doctores, no son cuestiones sencillas, ¿no? Sino que son cuestiones amplias que hay que tener en cuenta. Disculpen, doctores, estamos con la... Ahí estamos acá en el Lima con el cambio de clima también, que un poco hace que la gripe pues esté ahí latente y que lógicamente nos estemos resfriando, pero que hay que siempre estar ahí cuidándonos lo más que podamos, estimados participantes, ¿no? Y eso es algo pues que también yo les señalo a ustedes, ¿no? Siempre es importante ir cuidándonos, ¿ya? Muy bien. Seguíamos, doctores, seguimos. Todavía tenemos un poquito más que mencionar, ¿ya? Muy bien. Entonces, estimados participantes, estábamos señalando, en ese caso en concreto, también una serie de factores importantes, ¿no? El marco de oportunidad que debemos tener en cuenta es amplio también, doctores, no se olviden. El marco, reitero nuevamente, para acuñar las cuestiones tipológicas, devienen a ser amplio, ¿no? Nos dice, luego de culminar las diligencias preliminares y antes de los 30 días de formalizada la investigación preparatoria, viene a ser el momento procesal oportuno para que nosotros podamos incoar un proceso inmediato. ¿Quién tiene la facultad? La facultad lo tiene el fiscal, obviamente. Si el fiscal lo considera necesario, incoamos un proceso inmediato. Si el fiscal, por alguna razón, por alguna circunstancia, no lo considera necesario, entonces, doctores, en esos casos en particular, no se incoa un proceso inmediato. Lo que estamos diciendo en todo caso que forma parte de la decisión que el fiscal pueda tener a nivel del proceso de investigación, ¿ya? Los efectos, porque uno sabe, hace un momento decíamos que, ¿por qué en todo caso no nos regimos por el proceso común de 3 etapas, ¿no? Si yo tengo la investigación preparatoria, si yo tengo la etapa intermedia, y yo puedo llegar igual a hablar de la etapa de juicio oral, lo que pasa es que, doctores, estas 3 etapas ya muy bien remarcadas o marcadas con lo que viene a ser nuestro Código Procesal Penal de 2004, van a denotar también un determinado tiempo como para poder arribar a la solución, digamos, de una controversia. Y lo que nosotros también necesitamos es que en el menor tiempo posible podamos arribar a un marco de decisión, ¿no? O sea, que no los casos para arribar a los marcos de decisión sean amplias, sino que, como les decía, en un menor tiempo posible podemos arribar a marcos decisorios. Entonces, los efectos de la aplicación de proceso inmediato es evitar, desde luego que sí, doctores, reitero, es evitar que solamente nos vayamos nosotros al proceso común, ¿ya? Es evitar que nosotros solamente tengamos proceso común, sino que tenemos otra alternativa, como los mecanismos de simplificación procesal,
o como vienen a ser doctores, las salidas alternativas, que como le decía, en un menor tiempo posible, podemos arribar a la solución de lo que viene a ser una controversia. Existe un acuerdo plenario bastante interesante, doctores, que es el acuerdo plenario 6-2010/CJ116. Le reitero nuevamente el acuerdo plenario, que es el acuerdo plenario número 6-2010/CJ-116, y tiene el segundo asunto que lo vamos a mencionar a continuación. Porque, ¿qué nos señala, en todo caso, este acuerdo plenario? Que puede existir una acusación directa y proceso inmediato, que simplifican. Ahora, aquí vamos a hacer pues un pequeño paréntesis para interpretar qué necesita el fiscal para formular, por ejemplo, una acusación. Ahí yo les pregunto a ustedes, ¿no? ¿Qué necesitará el fiscal para formular, doctores, una acusación? ¿Qué necesita el fiscal para formular una acusación? ¿Necesita el fiscal indicios o ya el fiscal necesita elementos para la formulación de una acusación? ¿Qué necesita el fiscal, doctores? ¿Indicios o elementos? Ya la figura cambia, ¿no? Porque en este caso no se va a necesitar técnicamente lo que vienen a ser los indicios, sino que lo que se va a necesitar técnicamente son los elementos. Y ahí los elementos tienen, pues, doctores, otra particularidad, ¿no? Los elementos tienen, claro, elementos de convicción. Y también dentro de los estándares de elementos no son cualquier tipo de elementos, sino nos establece que tienen que ser elementos de convicción suficientes. ¿Ya? Sí, así nos señala. Tienen que ser elementos de convicción suficiente, y eso lo establece el acuerdo plenario número 6/2010, es la CJ 116, bajo el asunto, ¿no? Acusación directa y proceso inmediato, desarrollo de las etapas y aplicación de proceso inmediato, como la oportunidad de presentar de pruebas, por lo que es obligatorio, por ejemplo, en este caso, su lectura. En los últimos días, la aplicación de proceso inmediato en caso de flagrancia se ha vuelto, pues, más activa en las cuestiones, por ejemplo, de la Corte Suprema de Justicia, que ha realizado conferencias incluso de capacitación respecto a esa temática, ¿no? Muy bien. El proceso inmediato de conformidad, doctores, al decreto legislativo 1194. Concepto de proceso inmediato. Pregunta, ¿qué es lo que estábamos diciendo del proceso inmediato o cómo lo conceptualizábamos, doctores? ¿Cómo estábamos conceptualizando al proceso inmediato? Lógicamente le dábamos un marco de concepto y la pregunta es, ¿qué concepto estamos dando al proceso inmediato? Bueno, respecto, en todo caso, al proceso inmediato dentro de la figura de la conceptualización, nos dice que el denominado proceso inmediato es un tipo de proceso especial, ¿ya? Hay que acuñarlo un marco de conceptualización, por supuesto que sí, y nos dice que el proceso inmediato es un tipo de proceso especial, que bajo ciertos presupuestos específicamente previstos en la ley, permiten abreviar el proceso penal y suprimen otras etapas propias de lo que viene a ser el proceso común. ¿Y cuáles vienen a ser, en todo caso, doctores, las etapas que se suprimen? ¿Qué es lo que finalmente, digamos, a nosotros nos va a interesar? Bueno, básicamente se suprime la investigación preparatoria y la etapa intermedia, ¿no? Propias ambas, propia la investigación preparatoria y propia la etapa intermedia, doctores, de lo que viene a ser el proceso común, ¿ya? Finalidad, simplificación y celeridad del proceso en aquellos casos que el fiscal no requiera mayor investigación. No es que todos los casos nosotros pues vamos a ingresar a diestra y siniestra, investigar por aquí, investigar por allá, etcétera. No, no es que todos los casos, estimado participante, nosotros lo vamos a someter a las estrictas consonancias, lógicamente, de lo que viene a ser la investigación. Evitar también que la investigación preparatoria se convierta pues en un procedimiento rutinario y necesario cuando las condiciones del caso están dadas. Por ejemplo, para lo que va a venir a ser en este caso, doctor, es una formulación de lo que viene a ser pues técnicamente una acusación, ¿no?
Que como les digo, eso es otro factor importante que hay que tener en cuenta. Vayamos. Objetivo. El proceso inmediato es un proceso especial que amerita el abreviamiento del proceso. Ya les dije, no todo es proceso común y no se desarrolla en ese sentido la fase de investigación preparatoria ni etapa intermedia. Entonces, el fiscal puede solicitar, pero hemos establecido que existen causales para nosotros establecer proceso inmediato. Tampoco es el hecho de que nosotros consideramos y decimos, no, aquí acuñamos proceso inmediato nada más, sino que tiene que existir ciertas circunstancias o contextos para que recién, en esos casos en particular, yo pueda considerar que sí pueda acuñar, doctores, proceso inmediato, ¿no? Como les digo, no siempre acuñamos los contextos técnicamente de lo que viene a ser el proceso inmediato. Sigamos. ¿Cuál es la finalidad, en todo caso, estimado participante del proceso inmediato? ¿Alguna idea de usted, doctores, cuál es la finalidad del proceso inmediato? ¿Cuál es la finalidad del proceso inmediato? Simplificación y celeridad del proceso en aquellos casos en los que el fiscal no requiera mayor investigación. Ya, reitero, simplificación y celeridad del proceso en aquellos casos en que el fiscal no requiera mayor investigación. No todo caso, doctores, está para investigar. Hay casos que incluso por su propia naturaleza y demás podrían devenir más bien en lo que viene a ser un contexto de un archivo, ¿no? No todos los casos, como les digo, están en un contexto netamente de investigación. También hay que buscar evitar que la investigación preparatoria se convierta pues en un procedimiento rutinario, de rutina, innecesario, cuando las condiciones del caso están dadas, por ejemplo, más bien para lo que viene a ser la formulación de una acusación. Y la acusación, o para poder yo formular acusación, lo que necesitamos es, doctores, elementos de comisión suficientes, ¿no? Muy bien. Aquí seguimos avanzando. En la ubicación normativa primigeniamente, artículo 446, 447 y 448. El artículo 446 nos habla de los supuestos de aplicación del proceso inmediato y nos van a señalar los siguientes contextos, ¿ya? Muy bien. Algunos me han estado pidiendo, lógicamente, algunos materiales de esta sesión de clase. Así que si acuñamos, les dejo mi número de WhatsApp, que es el 997-588013. Reitero nuevamente, 997, ahí sí lo podemos acuñar a alguien, 997-588013, ¿ya? A ver si alguno de ustedes lo acuña ahí, excelente, ya reitero. 997-588013. 997-588013 y ustedes me piden las PPTs, ojo, PPTs de proceso inmediato, ¿ya? Las diapositivas, las PPT de proceso inmediato para que obviamente se les puedan entregar el día de hoy, que es lógicamente que se les va a hacer, pues digamos, una especie de entrega, ¿ya? Después del artículo 447, que es la audiencia única de proceso inmediato, pasamos al artículo 448, que es audiencia única de juicio inmediato. Presupuesto de proceso inmediato. Artículo 446, supuestos. Que el imputado, ya nuevamente hasta el cansancio, que el imputado ha sido detenido, sorprendido en una situación de flagrante delito. 2, el imputado ha confesado la comisión del delito, pero siempre en los márgenes, doctores, del artículo 160 del Código Procesal Penal. Reitero, el imputado ha confesado la comisión del hecho criminal en base a los términos del artículo 160. O que los elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares, previo, eso sí, interrogatorio del imputado, van a venir a ser evidentes, ¿ya? Muy bien. Ya, esto ya hemos hablado. Un poco de la confesión. ¿Qué es la confesión? ¿O cómo interpretamos características de la confesión, estimados participantes? En el caso de la confesión, vamos a ver que si yo hablo de la característica de la confesión,
tenemos dos párrafos. El primer párrafo, que lógicamente está relacionado a los marcos de procedencia del tópico de la confesión, ¿ya? Nos dice, la admisión de cargos por el imputado o aceptación de la imputación formuladas en su contra. Dentro de los matices, reitero nuevamente los panoramas de lo que viene a ser la confesión. Esa es la regla, en todo caso, doctores, en un primer factor de regla de procedencia en los matices de la confesión. Y luego recién me empieza a acuñar, después de esa terminología, doctores, si esta va a tener un valor probatorio. O sea, cuando la confesión llega a un matiz de valor probatorio, porque aquí nos va a señalar que no es suficiente con decir yo cometí el delito, yo confieso la comisión del delito, sino tendría que haber otros parámetros más. ¿Ya? Reitero, no es suficiente con decir en todo caso yo cometí el hecho criminal, yo cometí el delito, yo cometí esto, yo cometí aquello, yo cometí lo otro. No es suficiente con el señalamiento como tal, sino que va a tener que ser necesariamente corroborado con otros elementos periféricos, ¿no? El otro factor nos dice que se tiene que prestar libremente y en estado normal de sus facultades psíquicas. Es decir, que la persona tenga, en ese sentido, doctores, que tener que señalar, ¿no? Que quiere prestar su declaración o su confesión, no existiendo en ese sentido algún otro factor donde le señalan de que tú necesariamente tengas que brindar tu declaración, ¿no? Muy bien. Y eso es un factor, como le digo, importante, ¿no? También para que tenga valor probatorio el contexto de la confesión, se tiene que dar ante presencia de un abogado defensor. Y por último, nos dice que la confesión tendría que devenir a ser sincera o espontánea, ¿ya? No cualquier tipo de confesión, sino confesión sincera o espontánea. Entonces, hasta ahí estamos hablando del segundo presupuesto que debemos tener en cuenta en los matices de la confesión. El tercero, que también es un supuesto, en todo caso, muy importante en todos los matices de la confesión, porque me va a señalar elementos de comisión suficiente. Si nosotros recordamos y nos hacen mención a los elementos de comisión suficiente, doctores, ¿qué recordamos? Reitero, elementos de comisión suficientes, ¿y qué se nos viene a la mente? Reitero nuevamente, doctores, cuando hablamos de elementos de comisión suficientes, ¿qué se nos viene a la mente? La acusación fiscal, pues. Se establece que el fiscal va a formular una acusación, o mejor dicho, el fiscal formula acusación cuando va a tener, estimados doctores, elementos de comisión suficientes. Si no posee elementos de comisión suficientes, no tendrá que formular una acusación el fiscal. Sin embargo, es una regla de procedencia también, doctores, de la ecuación del proceso inmediato. Eso sí, acá lo que nos dice es que lo que tiene que existir, lógicamente, es previo interrogatorio de la persona que es acusada. ¿Ya? Muy bien. Tenemos una primera etapa que viene a ser de etapa preaudiencia en ecuación de proceso inmediato. Ya para quienes se están conectando, estamos hablando de proceso inmediato. Hemos dicho las PPTs. Si quieren las PPT del proceso inmediato, escriben al 997-588013. Pueden acuñar ello. 997-588013. Y ustedes piden las PPT del proceso inmediato. ¿Ya? Muy bien. Cuando hablamos de la etapa preaudiencia única de ecuación inmediata, una vez finalizada, doctores, las diligencias preliminares, o hasta 30 días después de haber, ¿no? Formulado la ecuación del proceso inmediato, el fiscal formula un requerimiento ante el juez de investigación preparatoria, esto ya de conformidad con lo que establece, por ejemplo, el inciso 2 del artículo 336 del Código Procesal Penal, ¿ya? Esta acusación, en todo caso fiscal, tiene que acompañar, lógicamente, uno, de la carpeta fiscal; dos, hay que solicitar la medida de coerción respectivas; tres, el requerimiento será puesto a conocimiento de las partes dentro del plazo de sus 3 días, posterior, por ejemplo, a su pronunciamiento, y el juez de investigación preparatoria, al término del plazo anterior, y dentro de lo que vienen a ser las 48 horas posteriores,
deberá realizar la audiencia única de incoación para determinar si procede o no procede, doctores, el proceso inmediato para que finalmente se dé paso a lo que es la audiencia única de proceso inmediato. ¿Ya? El artículo 447 nos dice que la audiencia única de incoación de proceso inmediato, para empezar, es de carácter inaplazable. Ya, reiteradamente, la audiencia de incoación de proceso inmediato es de naturaleza inaplazable y en ella se puede resolver solicitudes concurrentes que hayan sido presentadas, ¿no? Existe un protocolo de actuación también ahí y todo ello que se va a desarrollar dentro de los márgenes de lo que viene a ser el proceso, en este caso la audiencia de juicio inmediato. Entonces, como podemos ver, doctores, aquí ya es un estadio donde en un menor tiempo posible nosotros podríamos arribar a la solución de una controversia. Doctores, muy bien. De esta manera concluyo mi participación en la sesión de clase del día de hoy, agradeciéndole pues en primer lugar a cada uno de ustedes que han estado presentes en la sesión de clase del día de hoy. Un abrazo a cada uno de ustedes, doctores, y bueno, espero verlos en una próxima oportunidad. Muy buenas noches. Muchas gracias, apreciado doctor Sergio Emerson, desde el Instituto Legal Educativo. Reciba nuestra cordial reconocimiento por su participación en este importante curso especializado en proceso inmediato y flagrancia en el nuevo Código Procesal Penal. Importante como es el proceso inmediato por delito flagrante. Desde el Instituto Legal le hacemos llegar el reconocimiento por su importante participación en este importante curso especializado. Muchísimas gracias. Tal vez tenga algunos alcances finales. Adelante, doctor Sergio Emerson. Sí, básicamente agradecer a Educatech por la invitación a mi persona, a los participantes que se han dado cita en esta ocasión también, muchísimas gracias. Y bueno, lo que hemos hablado el día de hoy permite entender de que no solamente nuestro proceso es un proceso común, sino que aparte de eso tenemos salidas alternativas, tenemos mecanismos de investigación procesal que desde luego en un menor tiempo posible nos pueden arribar a la solución de una controversia, ¿no? Nuevamente agradecido al doctor Alex, a Educatech y a todos ustedes que han estado aquí presentes, estimados participantes, en la sesión del día de hoy. Ok. No se le escucha, doctor. Doctor, no se le ha escuchado. Muchísimas gracias, apreciado doctor Sergio Emerson. Sí, tenemos algunos problemas de conectividad, pero siempre ahí también llevando adelante y desarrollando este importante curso especializado en proceso inmediato y flagrancia, el nuevo Código Procesal Penal que este día y con la participación del destacado doctor Sergio Emerson se da por concluido. Muchísimas gracias, apreciado doctor Sergio Emerson. Esperamos siempre contar con vuestra colaboración en futuras jornadas académicas que tenga a llevar adelante el Instituto Legal Educativo. Muchísimas gracias y hasta una pronta oportunidad. Hasta luego. Agradecidos también con nuestros participantes, haciéndoles llegar la cordial invitación a que participen de los diferentes cursos, diplomados, talleres, congresos que viene desarrollando el Instituto Legal Educativo para el mes de septiembre y octubre, noviembre. Se tienen también programados importantes actividades académicas, las cuales están cordialmente invitados desde el Instituto Legal Educativo. Les invitamos a participar y a seguirnos en nuestras diferentes plataformas como es TikTok, así como también Instagram, YouTube, Facebook y las plataformas donde nos pueden encontrar a través del Instituto Legal Educatec. Escríbanos, comuníquese con nosotros para cualquier información. Muchísimas gracias por su gentil atención. Buenas noches, por su permiso.